dedicamos esta sesión a hablar sobre el regionalismo léxico en América, un tema que preocupa o que ha preocupado sobre todo vinculado con la idea de la fragmentación lingüística del español. En definitiva, ese temor de que cada país americano vaya siguiendo una serie de usos particulares y se convierta en un español fragmentado. Desde luego no hay hoy indicadores al respecto, ya lo hemos comentado en otros vídeos. El español, sobre todo a través de los medios de comunicación actuales, parece que camina más hacia la unidad que hacia la diversidad, pero la diversidad existe, es decir, realmente la lengua y una lengua además como el español tan extendida geográficamente, con tanta historia y tan largo recorrido, lo normal es que tenga diversidad, es decir, que existan diferencias en los usos lingüísticos de un país a otro. Yo suelo decir en esto que no solo es lo normal, sino que es lo saludable, porque es muestra de que la lengua se adapta a las necesidades comunicativas de cada sitio y también que la lengua está viva, es decir, que es capaz de crear palabras, de modificar sus usos para adaptarse a cada sociedad o a cada territorio o a cada época, según las necesidades comunicativas de sus hablantes. Vamos a partir en este tema de un texto que a mí personalmente me encanta, tiene ya unos años, pero es de un artículo de Ángel Rosenblatt que se llama La visión del turista. En los años 60, Rosenblatt hace una reflexión sobre la variedad y la variación en el español americano y lo hemos comentado ya en otra sesión. Rosenblatt temía mucho a la fragmentación o la pérdida de identidad, en definitiva, de las ciudades americanas, sobre todo por los procesos de emigración del campo a la ciudad, tan propios de los años 60 en adelante. Aparte de esa preocupación, Rosenblatt constata que hay diferencias lingüísticas en el uso, por ejemplo, del vocabulario de un país a otro. Este texto, La visión del turista, que te recomiendo, es muy simpático y, bueno, tiene unos años. Quiero decir con ello que encontrarás usos léxicos que son un poquito distintos hoy, pero hace la peripecia de un turista que va viajando de un país a otro, ¿no? El texto que interesa empieza así: detengámonos en la visión de un turista, un español que ha pasado muchos años en los Estados Unidos, lidiando infructuosamente con el inglés, decide irse a México, porque allá se habla español, que es, como todo el mundo sabe, lo cómodo y lo natural. Enseguida se lleva sus sorpresas y a partir de ahí empieza una cadena en la que ni en México, ni luego en Venezuela, ni luego en Argentina, etcétera, donde va a ir pasando este turista español, pues en todos estos países va a ir encontrando diferencias de vocabulario. Son muy interesantes y algunas muy simpáticas y sobre todo te animo a que lo leas fijándote en qué tipo de léxico es el que aparece, ¿no? Quiero decir, las diferencias léxicas no son por indigenismo fundamentalmente, sino por el uso de significados distintos a palabras del español o bien formaciones léxicas diferenciales. Pero lo dejo ahí para que lo leas y veas a lo que me refiero. Bueno, pues el estudio sistemático del léxico, no solo del léxico, también de la pronunciación y de algunas características morfosintácticas, se ha tratado de hacer desde el punto de vista de la dialectología a través de los atlas lingüísticos. Hacer un atlas lingüístico es una tarea complejísima, es una tarea muy extensa en el tiempo, según el país, con muchas dificultades prácticas, muchas dificultades materiales y que ha tenido un recorrido muy lento en América. Desde el Atlas de Puerto Rico de Tomás Navarro Tomás, que fue absolutamente pionero, ¿no? Pero son 73 mapas con 41 puntos encuestados y 445 preguntas. Entre ese atlas y el Atlas Lingüístico de Colombia, que son 6 volúmenes de los años 80, es decir, con otras técnicas de encuesta, etcétera, pues hay una larga trayectoria. De todas maneras, los atlas americanos no todos están completos, no todos los atlas proyectados existen hoy, por lo menos no
de una forma muy completa y sobre todo no son de la misma época. Fíjate que en el año 73 sale el primer volumen del Atlas Lingüístico y Etnográfico del Sur de Chile, pero en el 82 todavía solamente se ha publicado una muestra del Atlas del Norte de Chile. Es decir, muchas veces dentro de todo el material que disponemos de Atlas Lingüístico y que puedes consultar fácilmente en la bibliografía, pues no podemos comprobar o no podemos cotejar atlas de la misma fecha o de una fecha aproximada, de manera que algunos de los resultados léxicos que ofrece el Atlas de Puerto Rico hoy no tienen valor y, por ejemplo, no se pueden comparar con los resultados del Atlas Lingüístico de México de los años 90 impulsado por López Blanc. En la web Geolectos tienes algunos atlas que están disponibles en internet. Te dejo aquí una imagen de esta web en la que puedes encontrar atlas de Europa, España, Italia y si vas hacia abajo verás los que hay disponibles en esta web de América. En esta imagen puedes ver a la izquierda un mapa del niño menor de 4 años, creo recordar, de Colombia, del Atlas Lingüístico de Colombia. Bueno, como ves, la red de puntos, que es como se llama esa cuadrícula que surgiría si unes los puntos que ves en el mapa, la red de puntos más densa en unas provincias, en unos departamentos que en otros. Muchas veces forma parte de la propia complejidad a la hora de hacer las encuestas. Pongo con cierto afecto y cariño la imagen que ves arriba a la derecha, que es el antiguo Atlas de Venezuela, que es muy humilde, pero bueno, como tantas cosas tiene el valor de ser pionero. Y abajo ves el mapa nudo correspondiente al Atlas Lingüístico de Puerto Rico de Tomás Navarro. Bueno, pues como ves, entre el Atlas de Venezuela y el de Puerto Rico respecto al de Colombia hay una gran diferencia. El de Colombia es mucho más moderno, está hecho con otros medios, siendo así que hacer un mapa es muy difícil, es una tarea larga, compleja, dificultosa no tanto por el planteamiento del atlas, sino por llevarla a cabo, ¿no? Requiere material, requiere medios y los mapas, los atlas lingüísticos no son bestsellers, es decir, luego cuesta trabajo publicarlos. El Atlas Lingüístico de Colombia, por ejemplo, son 6 volúmenes, creo recordar, grandes, ¿no? Hoy, evidentemente, cuando ya se publican mapas en internet, pues hay otros medios y otras posibilidades. Los atlas lingüísticos son un buen material para analizar léxico, para cotejar con todas estas salvedades que te acabo de comentar. Alonso Zamora Vicente defendía en sus análisis sobre el léxico del español americano que por encima de las diferencias regionales que se podían observar y que él entendía como normales en una lengua, hay una sólida unidad en el español americano y en este texto lo expresa de una manera bastante contundente. El español presenta, no obstante, una sólida homogeneidad, sobre todo dentro de los niveles cultos. Las diferencias son más marcadas en las capas semicultas y vulgares. A pesar de todo, las diferencias dentro del enorme territorio americano son mínimas dentro de la estructura total del habla. Hay muchas menos diferencias entre dos regiones cualesquiera de la enorme América, por separadas que se encuentren, que entre dos valles vecinos de Asturias, por ejemplo. A lo largo del Nuevo Mundo, desde Nuevo México hasta Tierra de Fuego, los fenómenos fonéticos se repiten. Algunas regiones denotan alguna preferencia por este o por el otro fenómeno, pero todos existen en todas partes y, por añadidura, todos son conocidos en español peninsular. Zamora Vicente incide sobre todo en que la diversidad léxica no es una peculiaridad de América, esa diversidad léxica se da también dentro de la propia España y sin embargo aquí no se plantea el tema de la fragmentación lingüística y sobre todo también incide en otro aspecto que vamos a ver y que hoy tiene totalmente vigencia y es que muchas palabras que son características de algunas zonas de América y no de otras, es decir, términos que no forman parte del español común a toda América, sino que están adscritos a un país, a una zona, a una región, sí se encuentran también en España. Es decir,
que hay palabras que pertenecen a algunas zonas de España y a algunas zonas de América, pero no se usan en toda España ni en toda América. Y estas palabras tienen una historia siempre muy particular, a lo mejor, ¿no? Bueno, pues a lo mejor son leonesismos y se encuentran en América en zonas donde hubo una población leonesa, o son andalucismos e igualmente se encuentran en América en zonas donde donde los primeros pobladores o fueron andaluces, o bien hubo una determinada cantidad de andaluces en algún momento de la historia. Por ejemplo, pasa con zonas donde ha habido emigración canaria, que tienen léxico canario, ¿no? Entonces, esto a Zamora Vicente no le preocupa, porque primero ve que hay una conexión entre España y América y que esa diversificación forma también parte de la propia España, y España es un país muy chiquitito, ¿no?, comparado con prácticamente cualquier país americano. Sin embargo, Juan Miguel López Blanch, que estudió y realmente es un autor fundamental para los estudios de sociolingüística y dialectología de México, López Blanch insistió en que el español hablado en América, no obstante su unidad esencial, revela una profunda diversidad. Y ese era su punto de vista, y la verdad es que realizó bastantes estudios, sobre todo sobre el español de México, centrados en esa diversidad o en esa riqueza del español mexicano. Vamos a ver en qué consiste ese regionalismo léxico, digamos, qué tipos de vocabularios, qué tipos de diferencias de vocabularios podemos observar que nos permite hablar de un regionalismo léxico en el español americano. Bueno, pues en primer lugar tenemos un grupo de palabras que son palabras antiguas para el español peninsular, o a lo mejor para el español también de otras zonas de América, es decir, palabras que se conservan y que a veces el español de otro territorio, mexicano o de España, no ha conservado, ¿no? Por ejemplo, la palabra azafata era la criada de la reina, era una criada de cierta categoría que servía a la reina y a personas principales, a señoras nobles. Bueno, andando el tiempo, una azafata en España es la persona, normalmente mujer, que atiende en algún tipo de reunión, en un congreso, en un evento de algún tipo, o en los aviones, por ejemplo, ¿no? Es la azafata. Y de hecho, en la medida en que ese trabajo lo han empezado a desempeñar también hombres, pues se utiliza la forma también azafato. Bueno, pues esta palabra es una palabra de origen medieval y muy utilizada en los siglos de oro, que sin embargo a lo largo de los siglos siguientes ha ido modificando su significado. Digamos que ha adaptado su significado al signo de los tiempos. Ya pasó de ser criada de una persona noble, de una mujer relevante, a ser simplemente una persona que atiende a otros en determinadas circunstancias. Siendo así, en España se ha conservado, adaptando su significado, pero en otros territorios americanos no. Hay territorios americanos que sí, que a la persona que te atiende en un avión le llaman azafata, pero en otros territorios es aeromoza, y el término azafata ha quedado totalmente obsoleto. Otro fenómeno, o sea, el fenómeno contrario, por ejemplo, respecto a la perspectiva española, sería el caso de la palabra trusa. Trusas son los greguescos o los pantalones acuchillados, unos pantalones que se llevaban a medio muslo y que estaban hechos a base de tiras de tejido, lo cual permitía reemplazar las tiras del pantalón, ¿no? Ese es el significado que tiene. Hasta el siglo XVII se utiliza como una prenda de vestir y tiene mucho uso en España y en América. En España se deja de utilizar ese término trusa, más que en ámbitos dialectales, está reducido a ámbitos muy locales. Sin embargo, tanto en Cuba como en algunas zonas de México se utiliza, por ejemplo, para el traje de baño. Sería algo totalmente incomprensible en España si una persona se utilizara el término trusa para referirse al traje de baño, pero es un término con total vitalidad y con total normalidad en otras partes de América. Parte del regionalismo léxico puede venir también por el uso de indigenismos. El español conserva
el español en general de España y América conserva algunos dobletes léxicos indígenas. Cuando hemos hablado de indigenismo, he insistido en la idea de que se adoptan indigenismos desde el primer momento, desde la primera etapa, y los primeros que aprende el conquistador son los que suelen retenerse. De manera que los términos que aprende en el ámbito caribe, en las islas, en las primeras lenguas con las que se entra en contacto, son los indigenismos que normalmente ganan, incluso ganan a costa de otros indigenismos propios, simplemente porque el español los ha incorporado y los va utilizando conforme avanza por América. Ojo, quiero decir que ganan en español, porque lógicamente dentro de las lenguas indígenas, cada lengua indígena sigue teniendo sus usos léxicos propios, ¿no? Faltaría más. Pero el español, una vez que aprende maíz, siendo una palabra de una isla y de un grupo de hablantes muy reducido, una vez que en el 16 se aprende el término maíz, donde avanza la conquista y existe ese producto, se le llama maíz. De manera que en el español de muchas partes de América, donde jamás se llegó a hablar desde luego el taíno, pues se utiliza la palabra maíz. En esta expansión del español por América, a veces los indigenismos compiten, por ejemplo, ají y chile. Y hay zonas de América que utilizan ají, zonas de América que utilizan chile, y en esas zonas jamás se habló ni una lengua taína ni se habló náhuatl. Sin embargo, en el español de los pobladores viajó ese término indígena. En otro caso, también vemos que el regionalismo léxico puede proceder de las influencias extranjeras, de los préstamos de lenguas extranjeras. En general, y esto es mucho generalizar, la zona sur suele tener una influencia del francés y la zona norte tiene más influencia del inglés. Es una generalización quizá demasiado extensa, pero bueno, por ejemplo, en muchos países del sur de América se utiliza placard, que procede del francés, mientras que otros territorios utilizan closet, que procede del inglés. Pues muchas veces en ese préstamo del francés o del inglés se produce una diferenciación léxica. El concepto de arcaísmo es un concepto discutido y ya en ocasiones lo hemos mencionado, porque claro, siempre que se habla de arcaísmo, la pregunta que surge es ¿arcaísmo para quién? Evidentemente, arcaísmo es una palabra que ha dejado de usarse. Si se establece este concepto, una palabra que se ha dejado de utilizar, siempre hay que contextualizar para quién, respecto a qué comunidad, respecto a qué tipo de hablante. Yo puedo considerar que el término vidriera es un término para mí arcaizante. En mi uso lingüístico y en mi comunidad lingüística, en mi contexto social, vidriera es un término que únicamente se utiliza para referirnos a unas ventanas. El cristal está emplomado, digamos, y tiene trocitos de cristal de colores, ¿no? Bueno, pues la Catedral de Sevilla tiene hermosas vidrieras. Se acabó. Únicamente significa ventanita de colores que tienen algunos edificios y son edificios antiguos, pero en absoluto tiene el significado de escaparate. Vidriera, pues igual que azafata, es un término con mucha vitalidad en los siglos de oro, que se utiliza para el cristal y que se ha dejado de utilizar en el español de ciertas zonas, por ejemplo de España, para cualquier tipo de cristal. Por ejemplo, para el cristal de un escaparate, ¿no? La luna de un escaparate, o para una vitrina, para el cristal que tiene un mueble en el que guardamos cosas delicadas. Sin embargo, para otros hablantes, ese tipo de mueble es una vidriera. El término pollera para falda, que ha dejado de utilizarse en España y en parte de América, pero se conserva en otra. En este sentido, hay que tener en cuenta también el factor moda y el factor emigración. Algunos términos, como la palabra liviano, con el sentido de ligero, se dejaron de utilizar en el español peninsular y se reintroducen por algunas modas literarias. Y palabras como lindo, con el significado de bonito, o bravo, con el significado de irritado, que son del español clásico y que se han perdido en España, se han reintroducido
con los componentes migratorios de hispanoamericanos a partir de los años 80. En este sentido, cada país tiene sus circunstancias, pero España tiene una gran migración de hablantes, de personas que vienen de Hispanoamérica, de distintos países, pero sobre todo muchísimos de Bolivia, de Ecuador, de Argentina, de República Dominicana, de muchos más países americanos, y algunos términos habituales en ellos pues se han ido introduciendo en el español peninsular. Digamos que el español peninsular ha recuperado palabras y usos que había olvidado, que había dejado en desuso gracias a estos componentes migratorios. Otras de las diferencias que se producen pueden deberse, pueden estar relacionadas con lo que Humboldt llamaba la forma interior del lenguaje. Es esa diversificación intrínseca o digamos esa forma de conceptualizar el mundo que tiene cada sociedad y que es distinta en el caso de América, pues es distinta por países, por regiones, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en cómo se llaman los cordones de los zapatos, pues en México puede ser agujetas, cintas, cabetes o cordones. En España solo se entendería cordones porque cintas serían más bien cintas para el pelo y agujetas sería otra cosa. En Venezuela puede ser trenzas y en Perú pasadores. Tanto trenzas como pasadores son términos que se conocen en otras zonas del mundo hispano, pero no con el significado de cordones de los zapatos. Algunas valoraciones como lindo, que tienen un amplio campo expositivo en el español de Argentina, pues tendrían una equivalencia distinta si vamos recorriendo distintos países americanos, igual que ese turista de Ángel Rosenblatt, sabroso o bello en Venezuela, chusco en Bogotá, chulo en México, etc. Y también marca, y esto insiste Zamora Vicente en un trabajo, la variación dentro de una región. Cuando hace un estudio del habla gauchesca y de términos propios del gaucho, pues la designación, por ejemplo, del cuchillo romo, el cuchillo que no corta en Argentina, tiene distintos nombres según las regiones. Infiel en Córdoba, moto en Tucumán, agudo en Santiago del Estero, desafilado en San Luis y también en general en Argentina, vil en el noroeste de San Luis, según los estudios que él hace en ese momento. Algunas de estas expresiones seguro que se conocen en otros países americanos y por supuesto en España, pero la peculiaridad, la selección léxica es especialmente característica de un país como Argentina, que tiene gran extensión y diferencias lingüísticas, y también se manifiesta esa diferenciación en la selección de vocabulario. La formación de palabra es también un campo en el que se puede observar la variación. El español americano tiene en general una gran facilidad para crear palabras y para crearlas a través de los procedimientos léxicos del español, no de ninguna manera extraña, sino a través de los prefijos, sufijos, de los sistemas de formación léxica que tiene la propia lengua, ¿no? De los recursos propios. Tiene una gran facilidad y más que en España, ¿eh? El español de España es más rígido a la hora de crear vocabulario, menos dinámico. Bueno, pues expresiones como alacranear para despellejar al prójimo, que es propia de Argentina, es bastante desconocida en otros territorios. Balconear, yo puedo entender lo que es en un contexto, pero no es una palabra que utilizaría. Balconear, seguir las cosas con cierta distancia, ¿no? Como desde un balcón. Negrear para dejar de invitar a alguien. Puedo entender la palabra negrear, pero incluso con otro sentido, ¿no? Como abusar del trabajo de alguien o algo así. Ningunear es una palabra muy típica del español, con el significado de menospreciar a alguien, que se utiliza en México, se utiliza en España, pero no se utiliza en todos los países americanos. Estos son formaciones con ear, que es un sufijo que genera verbos de acción, y no la misma formación, el mismo resultado léxico no se utiliza en todos los países o se puede utilizar con significados distintos.
También observamos las diferencias en la formación de expresiones. Por ejemplo, si nos referimos a la expresión ¿cómo se llama llevar a alguien en el coche? Llevar a alguien en el coche para llevarlo a algún sitio. Pues puede ser dar botella en Puerto Rico, dar pon en México, dar un aventón o dar colita en Venezuela. Por lo menos son expresiones registradas en estos países, aunque las expresiones suelen cambiar, con lo cual quizás hoy algunas de ellas pues sean residuales y no se utilicen tanto. En español peninsular se diría acercar a alguien a un sitio. Autobús. Pues el autobús es la guagua en Antillas, camión en México, la chiva en Panamá, colectivo en Argentina, góndola en Perú, micro en Chile. Muchas de estas palabras las podemos encontrar en otros territorios, por ejemplo, guagua en las Antillas y en el caso de este lado del océano, en Canarias. Camión se utiliza en México y también se utiliza en pueblos aquí de alrededor de Sevilla, ¿no? Por lo menos se usaba, las generaciones mayores siguen llamando camión al autobús. Es decir, esta diversificación léxica que ejemplifico aquí, no quiere decir que sea exclusivo de estos países, ¿no? Puede ocurrir, puede aparecer en otro, aunque quizás es propio de otra generación mayor o está en desuso o lo que sea. ¿Cómo se llama a la acera, el lugar por el que debo caminar por la calle? Pues la banqueta en México, el andén en Honduras o en Colombia, la vereda en el Cono Sur o la calzada en República Dominicana. En España la acera es por donde va el peatón, la persona que anda, y la calzada es por donde va el coche, el vehículo, ¿no? Vereda sería un camino por el campo, un camino no asfaltado. Andén es esa acera en la que espero al tren o espero al metro, ¿no? No es un sitio normal de la calle, sino que se refiere a un espacio en una estación de tren, de metro, etc. Pongo también como ejemplos cómo se llama a la mujer rubia en México, en Colombia, en Argentina o en Venezuela, o cómo se contesta al teléfono, que esto además es una pregunta muy cambiante. Hoy hay modificaciones respecto a los datos sociolingüísticos que les pongo aquí, ¿no? Aló en Perú o en Chile, a ver en Colombia, bueno en México, hola en Argentina o Uruguay, qué hay o oigo en Cuba. En el español de peninsular sería diga o dígame, sería la respuesta más habitual. Aunque bueno, también hay que reconocer que hoy, como en los teléfonos podemos ver quién es el nombre, quién llama, pues podemos responder directamente con el nombre. Bueno, como tantas cosas de la vida, pues estas expresiones se adaptan al signo de los tiempos o al artilugio, ¿no? A la tecnología y cómo va evolucionando. Desde el punto de vista de la variación léxica hay que tener en cuenta estas dos posibilidades. En primer lugar, que es posible que un concepto se exprese con varias palabras y también que una palabra tenga varios conceptos. Hemos visto antes cómo un concepto tiene varias palabras en los distintos países americanos, pero una palabra como guagua puede ser el significado habitual para un autobús, un vehículo de transporte público en Cuba, y para la designación de un niño en los Andes. Guagua es también una designación para el niño en zonas de España y autobús es también designación para guagua es designación, para el autobús en zonas de España, como es el caso de las Islas Canarias. O gringo. Gringo es en general el norteamericano, pero en algunos países como Argentina es el europeo y rubio, con lo cual la misma palabra puede tener significados o puede hacer referencia a conceptos distintos. En este sentido hay que tener en cuenta esa dimensión compleja de la variación léxica. Otro aspecto que ha interesado es los indigenismos. Antes vimos algún ejemplo y ahora vamos a desarrollarlo un poquito más. Bueno, pues las palabras indígenas que se encuentran en el español en general, en el uso de cualquier hablante de español hispanoamericano
o peninsular son una cantidad limitada. Por supuesto, el hablante bilingüe tendrá mayor uso de indigenismo y por supuesto también cuando hablamos de ciertos aspectos, ciertos campos semánticos como el léxico de la cocina, de los productos de la tierra, etcétera, pues utilizamos más indigenismos. Durante los siglos XVI y XVII entran muchos indigenismos en español y los textos de la época recogen una gran cantidad de voces procedentes de las distintas lenguas americanas. Las crónicas contienen muchas palabras procedentes de las lenguas originarias con las que se iba entrando en contacto y el cronista quería dejar un poquito esa nota de que conocía ese vocabulario. Sin embargo, a lo largo de los siglos XVII, XVIII y XIX hasta hoy, pues se va a ir produciendo un proceso de selección en el hablante de español, tanto de América como de España. Tenemos voces procedentes de distintas lenguas americanas y aquí hay algunos ejemplos al respecto, pero no todas las voces son igual de conocidas. Evidentemente, cuando ha viajado el animal o ha viajado el producto, pues se aprende el producto y el nombre. Es el método de palabras y cosas que se utiliza en la dialectología tradicional. Palabras como guajolote o sinsonte son muy extrañas, es muy difícil que las conozca un hablante de español de España o de América que no sepa lo que es un guajolote o un sinsonte, mientras que términos como maíz o términos como cacique o huracán pues son términos conocidos por cualquier hablante de español e incluso desde el español esas palabras se han prestado a otras lenguas. No hay problema en absoluto para incorporar palabras indígenas al español. Lo que pasa es que normalmente, como decía, suelen ser palabras que van acompañadas de un referente físico, ¿no? Cuando llega la papa, pues se aprende la palabra papa. Cuando llega el maíz, se aprende la palabra maíz. Cuando llega el tomate a España, pues se aprende la palabra tomate. Y de esta manera, a través de esa identificación de la palabra y la cosa, muchas palabras indígenas van entrando en autores de los siglos de oro y también en autores no solo literarios, sino historiadores, cronistas, etc. Gonzalo Fernández de Oviedo nos lo cuenta en el prólogo de su General y Natural Historia de las Indias. Si algunos vocablos extraños y bárbaros aquí se hallasen, la causa es la novedad de que se tratan, y no se pongan a la cuenta de mi romance, que en Madrid nací y en la casa real me crié y con gente noble he conversado, algo he leído para que se sospeche que habré aprendido mi lengua castellana. De esta manera se excusa, entre comillas, Fernández de Oviedo por utilizar palabras indígenas, ¿no? Que nadie dude que sé hablar español porque nací en la Casa Real y en Madrid y simplemente estas palabras son fruto de mi conocimiento de la novedad americana. Pues bien, los cronistas de los siglos XVI y XVII no solo no se van a excusar, sino que van a hacer gala de conocer palabras indígenas. El conocimiento y la expresión de los indigenismos son una muestra de su conocimiento de la tierra, de su experiencia, una prueba de su experiencia y de su vivencia americana. Muchas palabras indígenas van a entrar en nuestros autores de la literatura de los siglos de oro, en Tirso, Lope de Vega, Calderón, en el Teatro de Calderón, de Lope de Rueda también, en Cervantes, por supuesto, etc. Es decir, no hay problema, entran los indigenismos y entran hasta la lengua más cuidada, ¿no? Más selecta, que es la de la literatura. Lo que sí es cierto es que va a haber una depuración, es decir, hoy conservamos aquellos indigenismos que son necesarios para nuestra comunicación cotidiana. Desde el punto de vista actual, me parece muy interesante el trabajo que hizo Juan Miguel López Blanc sobre el español de México. El léxico indígena en el español de México es el nombre del trabajo y en él hace un sondeo para ver cuántas palabras indígenas se utilizan en el español activo, en el español conversacional mexicano. Para ello tomó textos frutos de la conversación libre, de la conversación dirigida hacia temas que
era de esperar que utilizarían indigenismo, ¿no? Temas como la comida, la alimentación, etcétera, que es propicio para indigenismo. Conversación libre entre dos informantes y un cuestionario. Los materiales que recolectó proporcionaron más de 2.200.000 palabras grabadas y unos 2.393.000 leídas. En total, más de 4,5 millones de palabras, que es un corpus considerable para analizar. Los resultados son los siguientes. En primer lugar, un 0,07% del vocabulario utilizado son indigenismos con vitalidad. Se eliminaron los elementos de la onomástica. Evidentemente, la toponimia o la onomástica personal, sobre todo la toponimia, no cuenta. Es decir, si alguien habla de México, México es un indigenismo y no se cuenta. Por frecuencia numérica, las palabras utilizadas fueron pulque, chile, chamaco, jacal, cuate, jitomate, milpa, escuincle, chocolate, elote, coyote, petate, mezquite, nopal, mezcal, guarache, cacahuate, tamal, tequila, atole, metate, aguacate, guajolote, pozol, pozole, sopilote y ocote. Bueno, en una segunda ronda, López Blanc hizo lo siguiente. El corpus total de indigenismo lo preguntó a un grupo de informantes para ver si formaban parte de su léxico pasivo, aunque no hubiera salido en la conversación, para ver si lo conocían. Así que distinguió voces conocidas por todos, voces conocidas con ciertas inseguridades, voces conocidas por la mitad de los informantes, voces poco conocidas para la mayoría, voces prácticamente desconocidas y totalmente desconocidas. El resultado principal es que solamente hay 156 indigenismos de uso general en el español de México, y esos 156 indigenismos corresponden a 121 lexemas. Evidentemente, la diferencia de 121 a 156 son derivados. Por ejemplo, si aparece chocolate y chocolatera, pues es el mismo lexema, ¿no? La mayoría, como no puede ser de otra manera, son de origen náhuatl, porque es la lengua mayoritaria, y hay 9 voces mayas, 5 términos tarasco, un otomí, un zapoteca y un caíta. Este es el resultado de la influencia del indigenismo. 121 lexemas que entre el total de vocabulario de un hablante mexicano no supone una gran cantidad. Es decir, la diferenciación léxica no viene por el uso de indigenismo, sino más bien por los fenómenos que hemos visto antes, por el uso de palabras distintas para una misma designación, para un mismo concepto, o bien de conceptos distintos asociados a un término conocido. En el caso de María Vaquero, para comparar con el anterior, María Vaquero analizó los indigenismos de Puerto Rico, y de un total de 4.330 unidades que conforman el léxico básico del español de Puerto Rico, solamente 7 son indigenismos: cacique, caiba, huracán, jíbaro, papa, tabaco y taíno. Es interesante que ustedes piensen cuáles conocen y cuáles utilizan. En mi caso, cacique, huracán, papa, tabaco y taíno. Jíbaro sé lo que es, pero no lo utilizaría en mi vida cotidiana porque es el nombre del campesino, del hombre de campo, y jíbaro puede tener un significado derivado como raro, pero no, es un término poco utilizado en España ahora mismo, ¿no? Y caiba en absoluto. En el total de 8.956 unidades que integran el habla culta de San Juan, solamente 66 son indigenismos, y en el total de 2.850 unidades recogidas en las encuestas del Atlas de Puerto Rico, 40 son indigenismos. Evidentemente, los atlas lingüísticos ofrecen más indigenismo porque el perfil del atlas es analizar lo dialectal, lo que aparece en los pueblos, en el mundo rural, y ahí evidentemente aparecen más indigenismos vinculados a productos, a objetos de la casa, acciones del campo, etcétera, ¿no?
Estos son los datos del Español de Puerto Rico. José Pedro Rona concluye, a la hora de analizar su propuesta de metodología para el estudio dialectológico de Hispanoamérica, concluye lo siguiente: la situación dialectal de América Latina es completamente diferente, sobre todo debido a la existencia de numerosos estados independientes de habla castellana. La fragmentación espacial se opera en nuestro continente en todos los niveles. Cada uno de nuestros países posee su propia norma culta, su propio lenguaje común, y por encima de esta norma culta regional, que no coincide totalmente con la norma literaria de España, existe esta como una pauta superior de referencia que no rige el habla común dentro de cada país, pero que es indispensable para caracterizar a todo el conjunto como perteneciente al castellano. Los dialectos hispanoamericanos deben estudiarse en un sistema de referencias tridimensional, en el espacio, en el tiempo y en la escala social. Y en efecto, hemos comentado en otra ocasión, hablando del concepto de norma y del español como lengua pluricéntrica, que en América cada país tiene su norma o su modelo lingüístico, normalmente tomando como referencia el uso de la capital, y evidentemente el lenguaje literario, esa literatura en la que a veces no notamos, no podemos decir de dónde es el autor, ¿no? Porque un autor de muchos países americanos, según el tipo de literatura que escriba, puede escribir respecto a una norma culta y lo leemos sin saber de dónde es, ¿no? Pues esa norma literaria planea por encima de todos como una pauta superior de referencia, dice José Pedro Rona. Pero me parece muy interesante, y es el punto que quiero resaltar, esa última observación de que hay que estudiar el sistema léxico, el sistema de referencias que tiene el hablante, considerando las tres pautas de el espacio, el tiempo y la escala social. Porque en efecto nuestras diferencias léxicas depende de dónde vivimos, o sea, tenemos una preferencia léxica porque estamos hablando el español de una determinada geografía, porque somos de una época, es nuestro español contemporáneo, y también porque pertenecemos a un estrato social. De manera que mi forma de llamar a un objeto o de expresar una idea está condicionada por esos tres factores. Y eso es así en todos los hablantes de español, y eso explica la diversificación léxica. Para concluir, recordamos estos tres conceptos. La variación se observa en niveles de cultura y en ambientes sociales específicos, es decir, analizamos la variación según el nivel cultural y según el ambiente social en el que se produzca un determinado acto comunicativo. Hay una diferencia entre la lengua escrita y la lengua oral. La lengua escrita tiene unas pautas y unos códigos. La lengua oral, por su propio carácter efímero, es muchísimo más rica, es mucho más vital y obedece a los parámetros de quién soy yo, dónde estoy hablando, cuál es mi época, a quién estoy hablando, de qué tema, etc. Toda una serie de precisiones que hacen mi estilo de lengua o mi acto de lengua concreto. Y finalmente hay que resaltar sobre todo que el español tiene una gran uniformidad gráfica, es decir, seguimos una misma ortografía, y esa unidad gráfica es importante para el futuro de la lengua, para conservar vinculada y unida a la lengua. Esa unidad gráfica también no está reñida con una diversidad de pronunciación, y esa diversidad de pronunciación y de entonación forma parte de la riqueza y de la variedad del español. En esto sé que muchos de ustedes pensarán que ya va siendo hora de que la academia haga una adaptación gráfica, pero la ortografía siempre es un factor de unidad y siempre es un elemento que tarda en cambiar. Cuando los cambios lingüísticos ya se han producido, cuando un uso lingüístico, un uso de pronunciación es general, como por ejemplo el seseo, mientras que todavía haya hablantes que distingan casa y caza, la ortografía retiene esa diferenciación. Ya llevamos siglos desde los procesos de independencia, en los autores españoles del cambio de siglo, muchos de ellos piden
una buena limpieza ortográfica que todavía estamos esperando. Así que de momento escribir igual nos sirve a la unidad y a la uniformidad de la lengua española en su aspecto gráfico. En la pronunciación cada uno hablamos conforme a nuestra situación geográfica, nuestra consideración social o el grupo social al que pertenecemos y nuestra generación, la época en la que estamos hablando. Y hasta aquí este vídeo sobre la variación en el español americano, sobre todo en lo que se refiere al componente léxico, en el que de una manera tan clara y tan inmediata se puede reflejar. Hablamos el mismo idioma, pero hablamos el idioma de nuestra propia zona y de nuestra propia formación y sobre todo de nuestro aprendizaje como hablantes de español en algún punto del universo hispanoamericano, sea en España o sea en América.